Abuela echada de su casa con 3 nietos, pero encuentra una casa abandonada. El silencio después de la traición es el más ensordecedor de todos. Cuando la puerta de su propia casa se cerró en su rostro, Elena Morales, de 67 años, sintió que el mundo entero se derrumbaba. No fue el sonido de la madera golpeando el marco lo que la quebró, sino la mirada fría de su propia sobrina, Patricia, quien acababa de quitarle el único refugio que conocía. Detrás de Elena, 3 pequeñas sombras temblaban: Tomás, de 11 años, Valeria, de 9, y la pequeña Lucía, de apenas 6 años, aferrando un muñeco de trapo como si fuera su último pedazo de mundo. Esa tarde de noviembre, con el cielo plomizo amenazando tormenta, comenzó el peor capítulo de sus vidas, pero también el que les enseñaría que la esperanza puede brotar incluso de las cenizas más frías. Si alguna vez has sentido que el mundo te da la espalda, si conoces el dolor de la traición familiar, esta historia es para ti, porque lo que sucedió después demostrará que cuando todo parece perdido, a veces Dios tiene preparado algo mejor de lo que jamás imaginaste. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día les cambió la forma de ver el mundo para siempre. La mañana había comenzado como cualquier otra, con Elena preparando el desayuno en la cocina que había sido suya durante más de 40 años. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tortillas calientes que cocinaba en el comal de hierro, el mismo que había usado su madre y su abuela antes que ella. Las paredes de esa cocina guardaban recuerdos de generaciones, manchas de salsa que nunca se fueron del todo, marcas en el marco de la puerta donde había medido el crecimiento de su hijo Roberto y ahora el de sus 3 nietos. Tomás estaba sentado a la mesa, con sus ojos castaños fijos en el cuaderno de matemáticas, tratando de resolver los problemas que su maestra le había dejado. Era un niño serio para sus 11 años, con el cabello oscuro, siempre despeinado, y una mirada que parecía demasiado vieja para su edad. Desde que su padre Roberto había muerto en aquel accidente de trabajo hacía 3 años, Tomás había asumido el papel de hombre de la casa, aunque su corazón todavía era el de un niño que extrañaba jugar sin preocupaciones. Valeria, la del medio, ayudaba a Elena a poner la mesa. Con sus 9 años era una pequeña réplica de su abuela, con ese mismo cabello castaño que recogía en una trenza apretada cada mañana. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia especial, siempre observando, siempre atenta a los detalles que otros pasaban por alto. Era quien mantenía el orden entre los hermanos, la que consolaba a Lucía cuando tenía pesadillas, la que guardaba los secretos de Tomás cuando lo veía llorar a escondidas. La pequeña Lucía, con apenas 6 años recién cumplidos, era la luz de la casa. Su risa era como campanitas al viento, y su forma de ver el mundo con asombro infantil les recordaba a todos que todavía había belleza en medio del dolor. Siempre cargaba con ella ese muñeco de trapo que su madre le había hecho antes de morir, un oso desgastado al que llamaba Osito y que era su compañero inseparable. Tenía el cabello más claro que sus hermanos, casi rubio bajo el sol, y pecas que salpicaban su nariz pequeña. Elena los miraba mientras preparaba el desayuno, su corazón hinchado de amor, pero también de preocupación. Desde que su hijo Roberto había muerto y su nuera Sofía había fallecido apenas un año después por el dolor y la enfermedad, Elena se había convertido en madre y padre para estos 3 pequeños. No había sido fácil. A sus 67 años, el cuerpo le dolía más cada mañana.
Sus manos artríticas luchaban con las tareas más simples y la pensión que recibía apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Pero había algo que Elena no sabía esa mañana mientras servía el desayuno con manos temblorosas. No sabía que su sobrina Patricia, la hija de su hermana fallecida, había estado tramando algo en la oscuridad durante meses. No sabía que los papeles que había firmado confiadamente 3 meses atrás, cuando Patricia llegó con una sonrisa y palabras dulces sobre ayudarla con los trámites del testamento de su hermana, no eran lo que le habían dicho. El golpe en la puerta llegó poco después del mediodía. Era un golpe autoritario, el tipo de golpe que no espera respuesta sino que exige apertura inmediata. Elena se limpió las manos en el delantal y fue a abrir, con Lucía siguiéndola como siempre, aferrando su muñeco. Al abrir la puerta, Elena se encontró con Patricia. Pero no era la Patricia sonriente y amable que había venido meses atrás con promesas de ayuda. Esta Patricia tenía el rostro endurecido, los labios apretados en una línea fina y los ojos brillando con algo que Elena no podía identificar, pero que le heló la sangre. Junto a ella había un hombre con traje, portando un maletín de cuero negro. «Tía Elena», dijo Patricia sin saludar, sin siquiera la cortesía de un buenos días. Su voz era fría como el metal. «Necesito que salgas de la casa». Elena parpadeó, confundida, pensando que había escuchado mal. «¿Qué dices, Patricia? ¿De qué estás hablando?» «No finjas sorpresa», escupió Patricia, sacando unos papeles del maletín del hombre. «Firmaste aquí, aquí y aquí. Esta casa ahora es mía legalmente. La heredé de mi madre, tu hermana, y tú firmaste la cesión de derechos. Tienes 2 horas para sacar tus cosas y largarte con esos niños». El mundo de Elena se detuvo. Las palabras de Patricia sonaban distantes, como si vinieran desde el fondo de un pozo. No entiendo. Los papeles que firmé eran para el seguro, para asegurar el futuro de los niños. Tú dijiste. Dije lo que necesitabas oír para que firmaras, interrumpió Patricia con frialdad. Eres una vieja ingenua, tía. Siempre lo has sido. Esta casa vale mucho dinero. La voy a vender y finalmente voy a tener lo que merezco. Mi madre siempre te prefirió a ti, siempre te dio todo y yo me quedé con las migajas. Pues ahora las cosas cambiaron. Tomás había salido de su cuarto al escuchar las voces elevadas. Se quedó paralizado en el pasillo, viendo a su abuela temblar, viendo a esta mujer desconocida que supuestamente era familia arrebatarles todo. Valeria apareció detrás de él, tomando su mano con fuerza, sus ojos verdes muy abiertos por el miedo. «Por favor, Patricia», suplicó Elena, y su voz se quebró de una manera que rompió el corazón de los niños. «Estos niños perdieron a sus padres. Esta es su casa. No tenemos a dónde ir. Si necesitas dinero, yo te puedo dar mi pensión, todo lo que tengo, pero no nos eches a la calle». Patricia se rió, una risa dura que no tenía nada de humor. «Tu pensión miserable. ¿Qué voy a hacer con eso? Esta casa vale más de 2 millones de pesos en el mercado actual. Ya tengo compradores interesados, así que muévete». «El señor Contreras aquí», señaló al hombre del traje, «es el notario que certificó la venta. Todo es legal y definitivo». Elena sintió que las piernas le fallaban. Se agarró del marco de la puerta para no caer. Pero yo no sabía. Tú me engañaste. Yo no puedo leer bien las letras pequeñas. Mi vista ya no es buena. Y tú dijiste que me estabas ayudando». «Eso es tu problema, no el mío», respondió Patricia, mirando su reloj de pulsera caro. «Ahora solo tienes 1 hora y 58 minutos. Si no salen por las buenas, llamaré a la policía y saldrán por las malas. Y créeme, con la documentación que tengo, ellos te sacarán a empujones». Tomás no pudo contenerse más. Se adelantó, colocándose entre su abuela y Patricia. «Usted es mala, no puede hacernos esto. Esta es nuestra casa». Su voz se quebró en la última palabra, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente derramándose por sus mejillas. Patricia lo miró con desdén. «Niño,
La vida es dura, mejor que lo aprendas ahora. Tu abuela fue tonta al confiar en mí, y ahora pagan las consecuencias. Así es el mundo real. Elena, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, puso sus manos sobre los hombros de Tomás, jalándolo hacia atrás. «Está bien, hijo, está bien». Su voz era apenas un susurro tembloroso. Miró a Patricia una última vez, buscando en esos ojos algún rastro de la niña que había cargado en brazos cuando era bebé, la niña a la que había ayudado a criar cuando su hermana trabajaba. Pero no encontró nada más que frialdad y codicia. «Que Dios te perdone, Patricia», dijo Elena finalmente, «porque yo no sé si algún día podré». Patricia se encogió de hombros. «No necesito tu perdón ni el de Dios. Necesito esta casa vacía en menos de 2 horas. Muévanse». Lo que siguió fue un torbellino de dolor y confusión. Elena, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar las cosas, comenzó a empacar. Había tantos años de vida comprimidos en esas paredes, y solo tenían 2 bolsas de viaje viejas y una pequeña maleta de cartón. Tomás, tragándose el llanto, ayudó a su abuela. Con movimientos mecánicos, metía ropa en las bolsas, una camisa de su padre que Elena guardaba, los vestidos de domingo de las niñas, ropa interior, calcetines. Todo se mezclaba sin orden, sin cuidado, porque ¿qué importaba el orden cuando te estaban arrancando la vida de las manos? Valeria se encargó de la cocina, guardando lo poco de comida que tenían. Un paquete de arroz a medio usar, algunas latas de frijoles, el pan del día anterior. Sus manos pequeñas trabajaban rápido mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Sabía que debía ser fuerte por Lucía, pero el nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. Lucía no entendía del todo lo que estaba pasando. Solo sabía que la mujer mala estaba haciendo llorar a su abuela y que tenían que irse. Se aferró a Osito con más fuerza que nunca, escondiéndose detrás de las piernas de Elena cada vez que Patricia pasaba revisando el proceso de desalojo. En una de las bolsas, Elena metió la fotografía de su hijo Roberto el día de su boda con Sofía. Los dos sonreían a la cámara, llenos de esperanza y juventud, sin saber que el destino les tenía preparado un final tan cruel. También guardó el rosario de su madre, las únicas joyas que tenía, un par de aretes de plata que su esposo le había regalado 50 años atrás, y el acta de nacimiento de sus nietos, los documentos que demostraban que eran suyos, su responsabilidad, su vida. El reloj avanzaba implacable. Patricia vigilaba desde el portal, los brazos cruzados, sin un ápice de compasión en su rostro. El notario había salido a fumar, incómodo con la escena pero demasiado profesional o demasiado cobarde para intervenir. Cuando quedaban solo 10 minutos, Elena hizo un último recorrido por la casa. Sus pies descalzos conocían cada tabla del piso, cada desnivel, cada crujido. En el cuarto que había sido de Roberto, se detuvo. La cama todavía estaba hecha como ella la había dejado esa mañana. Las paredes todavía tenían los pósters descoloridos de equipos de fútbol que Roberto había pegado cuando era adolescente. Elena se sentó en el borde de la cama y por un momento, solo por un momento, se permitió cerrar los ojos y recordar. Recordó a Roberto bebé, llorando en la madrugada, y ella meciéndolo en esta misma habitación. Recordó su primer día de escuela, cuando se había aferrado a su falda sin querer soltarla. Recordó su graduación, su boda, el día que le presentó a sus nietos. Recordó el funeral, la lluvia golpeando el ataúd mientras lo bajaban a la tierra. «Mamá, tenemos que irnos». La voz de Tomás la sacó de sus recuerdos. El niño estaba en la puerta, cargando las 2 bolsas pesadas, su pequeño cuerpo inclinado por el peso. Elena se levantó, secándose las lágrimas. «Sí, hijo, tienes razón». Tomó la maleta de cartón donde había guardado la poca ropa que cabía y salió del cuarto sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. En la sala, Valeria sostenía la mano de Lucía.
La pequeña estaba llorando ahora, finalmente entendiendo que esto era real, que realmente se iban de casa. «Abuela, ¿a dónde vamos?», preguntó con voz temblorosa. Elena se arrodilló frente a ella, sus rodillas protestando por el movimiento, y limpió las lágrimas de las mejillas suaves de su nieta. «No lo sé todavía, mi amor, pero estaremos juntos, y mientras estemos juntos, todo va a estar bien. ¿Promesa?», susurró Lucía. «Promesa», respondió Elena, aunque en su corazón no estaba segura de poder cumplirla. Salieron de la casa a las 3 de la tarde. El cielo seguía gris, amenazando lluvia, pero sin decidirse a soltar las primeras gotas. Patricia ya había cambiado la cerradura. Elena escuchó el clic final de la puerta cerrándose y sintió como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. «Adiós, tía», dijo Patricia sin mirarla, guardando las llaves en su bolso. «Y para que no pierdas tu tiempo, ya hablé con todos los refugios de la zona. Les conté que tienes problemas mentales y que los niños están en peligro contigo. No te van a recibir en ningún lado». Era la puñalada final. Elena sintió que el odio, ese sentimiento que siempre había tratado de evitar, brotaba en su pecho. Pero cuando abrió la boca para responder, solo salió un suspiro cansado. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Patricia había ganado y ellos habían perdido todo. Caminaron en silencio por la calle que Elena conocía de memoria. Los vecinos los miraban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Doña Carmen, la vecina de al lado que había sido su amiga por 30 años, salió a su jardín. «Elena, ¿qué pasó? Vi que sacaban cosas de tu casa», preguntó, genuinamente preocupada. Elena se detuvo, las fuerzas abandonándola por un momento. «Patricia me quitó la casa, Carmen. Me engañó con los papeles». Doña Carmen se tapó la boca con la mano, horrorizada. «Dios mío, esa muchacha siempre tuvo algo raro. ¿A dónde van a ir?». «No lo sé», admitió Elena, y decirlo en voz alta hizo que la realidad fuera aún más terrible. Doña Carmen miró hacia su casa, y Elena pudo ver el conflicto en sus ojos. Sabía que su amiga quería ayudar, pero también sabía que Carmen tenía sus propios problemas, un esposo enfermo y una hija soltera con 2 hijos. No había espacio en su pequeña casa, y aunque lo hubiera, ¿por cuánto tiempo podían abusar de la caridad de otros? «Lo siento tanto, Elena», dijo Carmen finalmente, con lágrimas en los ojos. «Si tuviera más espacio, si pudiera». «Lo sé, Carmen». «No te preocupes, Dios proveerá», respondió Elena, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. Siguieron caminando. Tomás cargaba las bolsas que pesaban casi tanto como él. Cada pocos pasos tenía que detenerse a cambiarlas de mano, sus brazos temblando por el esfuerzo. Valeria llevaba la bolsa de comida y sostenía la mano de Lucía, quien no había soltado a Osito ni por un segundo. El sol comenzó a bajar en el horizonte y con él bajó también la temperatura. Noviembre en Monterrey puede ser traicionero, con días cálidos que se transforman en noches frías. Elena solo llevaba su suéter viejo, el mismo que había usado durante los últimos 10 años. Los niños tenían sus chaquetas escolares, pero no eran suficientes para protegerlos del frío que se avecinaba. Caminaron sin rumbo fijo al principio, solo alejándose de la casa que ya no era suya. Las calles familiares se fueron transformando en calles desconocidas. Pasaron por el parque donde Elena solía llevar a los niños los domingos, por la tienda de don Manuel donde compraban el pan, por la escuela donde Tomás y Valeria estudiaban. «Abuela», dijo Tomás cuando llevaban más de 2 horas caminando, «podemos descansar. Lucía está muy cansada y las bolsas pesan mucho». Elena miró a su nieta menor. La niña estaba pálida, caminando con pasos torpes, claramente agotada. Miró alrededor buscando un lugar donde pudieran sentarse. Estaban en una zona más alejada del centro, donde las casas se espaciaban más y comenzaba a haber terrenos baldíos. Allí señaló hacia una pequeña plaza abandonada con unas bancas rotas. «Descansemos un poco allí». Se sentaron en la banca menos dañada.
Elena sacó de la bolsa de comida un par de tortillas y las partió entre los cuatro. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lucía se acurrucó contra su abuela, su pequeño cuerpo temblando. «Tengo frío, abuela». Elena la abrazó, tratando de darle calor con su propio cuerpo. Tomás se quitó su chaqueta y la puso sobre las piernas de su hermanita, quedándose solo con su camiseta delgada. «Tomás, vas a enfermarte», protestó Elena. «Estoy bien, abuela». «Lucía es más pequeña», respondió el niño, pero Elena podía ver cómo se erizaba su piel por el frío. Valeria se acercó al otro lado de Lucía. Las 3 generaciones de mujeres morales apretadas juntas en esa banca destartalada, mientras el mundo seguía girando indiferente a su dolor. «¿Qué vamos a hacer, abuela?», preguntó Valeria en voz baja, la pregunta que todos estaban pensando. Elena no tenía respuesta. Miró al cielo que se oscurecía rápidamente. En unas horas sería de noche completa, y no tenían dónde dormir, ni dinero para un hotel aunque fuera el más barato, ni familia a la que acudir. Recordó entonces las palabras de Patricia sobre los refugios. ¿Sería cierto? ¿Realmente había llamado a todos para envenenarlos contra ella? Conocía a Patricia lo suficiente para saber que era capaz de eso y más. «Vamos a seguir caminando», decidió finalmente Elena. «Antes de que oscurezca del todo, buscaremos algún lugar seguro para pasar la noche». Se levantaron de la banca con esfuerzo. Los músculos de Elena protestaban por el cansancio y la artritis. Tomás volvió a cargar las bolsas pesadas, negándose a dejar que su abuela las llevara, aunque ella insistió. Caminaron hacia las afueras de la ciudad, donde las casas se volvían más escasas y el paisaje más rural. Elena no tenía un plan real. Solo seguía un instinto antiguo que le decía que en la oscuridad de la ciudad serían vulnerables, presa fácil para los peligros que acechaban a los desamparados. El camino se volvió de tierra y el sonido de sus pasos contra el suelo seco era lo único que se escuchaba, además de sus respiraciones cansadas. A ambos lados del camino había terrenos vacíos, algunos con cercas rotas, otros completamente abandonados. Fue Valeria quien la vio primero. «Abuela, mira», señaló hacia la derecha, donde detrás de un grupo de árboles secos se veía una estructura oscura. Elena entrecerró los ojos, su vista cansada, tratando de enfocar en la distancia. Era una casa, o lo que quedaba de ella. Se podía ver incluso en la penumbra del atardecer que estaba abandonada, con las ventanas rotas y parte del techo hundido. «¿Crees que podamos entrar?», preguntó Tomás, con una chispa de esperanza en su voz cansada. Elena miró alrededor. No había otras casas cerca, no había luces, no había señales de vida. La propiedad estaba claramente abandonada desde hacía años. Las hierbas crecidas hasta la cintura, la cerca caída en varios lugares. «Vamos a ver», dijo finalmente. Se desviaron del camino, abriéndose paso entre las hierbas secas. Las espinas se agarraban de sus ropas, arañando sus piernas, pero siguieron adelante. La casa se hacía más grande a medida que se acercaban, y también más aterradora en su estado de deterioro. Era una casa vieja de adobe, del tipo que se construía hace 50 o 60 años. Las paredes estaban agrietadas, el yeso caído en grandes pedazos mostrando el adobe crudo debajo. El techo de tejas estaba hundido en el lado derecho, y el izquierdo se veía precario, como si una buena ventisca pudiera tirarlo. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, medio abierta como una boca oscura esperando devorarlos. Las ventanas sin vidrio miraban como ojos vacíos hacia el camino que habían dejado atrás. «Da miedo», susurró Lucía, aferrándose a la falda de Elena. «Lo sé, mi amor, pero ya casi es de noche y necesitamos un techo», respondió Elena, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Tomás, asumiendo su papel de protector, fue el primero en acercarse a la puerta. La empujó con cuidado, y la madera protestó con un chirrido largo y aterrador que hizo que todos saltaran. «Espera, Tomás», dijo Elena, alcanzándolo.
Déjame entrar primero. Puede haber animales o que el piso no sea seguro. Pero Tomás negó con la cabeza, su mandíbula apretada con determinación. No, abuela, yo voy primero. Es mi trabajo protegerlas. Elena sintió que el corazón se le partía. Este niño de 11 años, que debería estar jugando y preocupándose solo por sus tareas escolares, estaba tratando de ser un hombre antes de tiempo. Entonces entremos juntos, propuso Elena, tomando su mano. Entraron despacio, sus pasos cautelosos sobre el piso de madera podrida que crujía amenazadoramente bajo su peso. El interior estaba oscuro, solo iluminado por los últimos rayos del sol que se filtraban por las ventanas rotas y los agujeros del techo. El olor era de humedad, madera vieja y abandono. Pero no olía a animales muertos, ni había señales obvias de que fuera guarida de algo peligroso. La casa constaba de un espacio principal grande que había sido sala y comedor, una cocina pequeña visible a través de un arco derrumbado, y 2 cuartos cuyas puertas colgaban torcidas. En una esquina del espacio principal, alejado de los agujeros del techo, había un colchón viejo. Estaba manchado y rasgado, pero parecía seco. Había también una mesa volcada y los restos de lo que había sido una silla. «No es mucho», dijo Elena, su voz resonando extrañamente en el espacio vacío, «pero nos protegerá de la intemperie esta noche». Valeria ya estaba explorando con cuidado, siendo práctica como siempre. «Hay una estufa vieja en la cocina, abuela. Y mira, aquí hay algunas cajas con cosas». Era cierto. Quien sea que había abandonado esta casa había dejado algunas cosas. Cajas de cartón con platos rotos, algunas ollas oxidadas y, milagrosamente, una pila de mantas viejas que olían a moho, pero que al sacudirlas parecían estar intactas. «Es como si Dios nos hubiera guiado aquí», susurró Elena, agarrando las mantas con manos temblorosas. Tomás había encontrado una escoba vieja y estaba barriendo el área alrededor del colchón, quitando las hojas secas y la suciedad acumulada. Valeria ayudó a su abuela a sacudir y extender las mantas sobre el colchón, creando una especie de cama que, aunque lejos de ser cómoda, era mejor que dormir en el suelo duro. La oscuridad cayó completamente mientras trabajaban. Sin electricidad, la casa se volvió una cueva negra. Elena recordó que tenía una pequeña linterna en su bolso, una que cargaba desde hace años por si había un corte de luz. La sacó y su débil luz amarillenta fue un pequeño consuelo en la oscuridad absoluta. «Vengan, niños», llamó Elena, sentándose en el colchón y abriendo sus brazos. «Vamos a dormir juntos para darnos calor». Los 3 niños se acurrucaron contra ella. Elena los cubrió con todas las mantas que habían encontrado, creando un pequeño nido de calor humano en medio de la ruina. El frío de la noche penetraba por las ventanas rotas y los agujeros del techo. Elena podía sentir el aire frío contra su cara, pero bajo las mantas, con el calor de sus nietos contra ella, se sentía lo suficientemente cálida. «Abuela», dijo Valeria en la oscuridad, su voz apenas un susurro, «¿vamos a estar bien?» Elena pensó en mentir, en decir que sí con seguridad. Pero estos niños habían perdido demasiado ya. Habían sido engañados y traicionados. Merecían la verdad, o al menos tanta verdad como ella pudiera darles. «No lo sé, mi amor», admitió suavemente. «No sé qué nos espera mañana o pasado mañana, pero sé que mientras estemos juntos vamos a luchar, vamos a sobrevivir y vamos a encontrar una forma de seguir adelante». «¿Promesa?», preguntó Lucía, repitiendo su pregunta de la tarde. «Promesa», respondió Elena, y esta vez creyó un poco más en sus propias palabras. Tomás no había dicho nada, pero Elena lo sentía tenso contra ella. Finalmente, en la oscuridad absoluta de esa casa abandonada, el niño habló. «Abuela, odio a Patricia, odio lo que nos hizo». Elena sintió las mismas palabras resonando en su propio corazón. Ella también odiaba a Patricia en ese momento. Odiaba la traición, la crueldad,
la forma en que había usado su amor familiar contra ella, pero sabía que el odio era un veneno que los destruiría desde adentro si lo dejaban crecer. «Yo también estoy muy enojada con ella, Tomás», dijo Elena cuidadosamente, «y está bien sentir eso. Lo que nos hizo fue terrible, pero no podemos dejar que el odio nos consuma. Si lo hacemos, ella ganó no solo nuestra casa, sino también nuestras almas». «Pero no es justo», insistió Tomás, su voz quebrándose. «No es justo que la gente mala gane». «No, no es justo», acordó Elena. «La vida muchas veces no es justa, mi amor. Pero nosotros podemos elegir quiénes queremos ser en medio de la injusticia. Podemos elegir ser amables cuando el mundo es cruel. Podemos elegir amar cuando otros eligen odiar». «Suena difícil», murmuró Valeria. «Lo es», admitió Elena. «Es la cosa más difícil del mundo, pero es también la única forma de sobrevivir con el alma intacta». Se quedaron en silencio después de eso, escuchando los sonidos de la noche, el viento silbando a través de las ventanas rotas, el crujir de la casa vieja asentándose, el aullido distante de un perro. Eran sonidos solitarios, tristes, pero también eran los sonidos de estar vivos, de haber sobrevivido un día más. Elena no podía dormir. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente no podía descansar. Pensaba en todo lo que habían perdido. No solo la casa, sino la seguridad, la normalidad, la sensación de tener un lugar en el mundo. Pensaba en los niños y en qué futuro les esperaba, cómo iba a alimentarlos mañana y pasado mañana. Su pensión no llegaría hasta dentro de 2 semanas, y solo tenía en su bolso 80 pesos y algunas monedas, todo lo que le quedaba del mes. Pero en medio de la desesperación, algo más comenzó a crecer. Era pequeño, frágil como una llama de vela en medio de una tormenta, pero estaba ahí. Era determinación. Era la misma fuerza que la había ayudado a criar a su hijo sola después de que su esposo muriera. La misma fuerza que la había sostenido cuando Roberto murió y tuvo que consolar a 3 niños huérfanos. La misma fuerza que generaciones de mujeres morales habían tenido antes que ella. «No voy a rendirme», susurró en la oscuridad, tan bajo que nadie más la escuchó. «No voy a dejar que ganen. Vamos a sobrevivir esto. Vamos a encontrar una forma». Como si el universo hubiera escuchado su promesa silenciosa, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Era una luz gris y fría, pero era luz. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Elena se movió con cuidado para no despertar a los niños que finalmente habían caído en un sueño inquieto. Sus articulaciones protestaron cuando se levantó. Cada movimiento, un recordatorio de sus 67 años y de la noche incómoda en el colchón viejo. Caminó hacia una de las ventanas rotas y miró hacia afuera. En la luz del amanecer podía ver más detalles de la propiedad. Había un pozo viejo a unos 20 metros de la casa, su estructura de piedra todavía en pie. Más allá había un pequeño cobertizo, también en ruinas, pero tal vez con cosas útiles adentro. El terreno era grande, quizás media hectárea, y aunque estaba cubierto de hierba seca y maleza, Elena podía ver el potencial. Había árboles frutales abandonados, sus ramas secas pero tal vez no muertas. Había espacio para un huerto, si pudieran limpiar la tierra. Tal vez, pensó Elena, sintiendo esa chispa de esperanza crecer un poco más. Tal vez esto no es el fin, tal vez es un nuevo comienzo. Cuando los niños despertaron, Elena ya había explorado un poco más. Había encontrado en el cobertizo una pala vieja, algunas herramientas oxidadas pero usables, y milagrosamente un bidón de plástico que podían usar para cargar agua si el pozo todavía funcionaba. «Buenos días», saludó cuando vio que Valeria se estaba despertando, frotándose los ojos. «¿Cómo dormiste, mi amor?» «Bien, abuela», mintió Valeria, aunque Elena podía ver las ojeras bajo sus ojos y la rigidez en sus movimientos al levantarse. Uno por uno, los niños se despertaron.
Lucía fue la última, aferrándose a Osito como si el muñeco fuera un salvavidas en medio del océano de su confusión. «Tengo hambre», anunció la pequeña, con esa honestidad brutal de los niños. Elena revisó la bolsa de comida. Les quedaba media bolsa de arroz, 2 latas de frijoles y 3 tortillas que ya estaban un poco duras. No era suficiente, pero tenía que ser suficiente por ahora. «Voy a ver si puedo hacer funcionar esa estufa en la cocina», dijo Elena. «Tomás, puedes buscar algunas ramas secas afuera. Necesitamos hacer fuego para cocinar». Tomás asintió, contento de tener una tarea. Salió de la casa con determinación, y Elena lo observó a través de la ventana, su corazón hinchándose de orgullo y dolor al ver cómo su nieto trataba de ser fuerte. Valeria ayudó a su abuela en la cocina. La estufa vieja de leña todavía tenía su estructura intacta, aunque estaba llena de hollín y ceniza vieja. Entre las dos, la limpiaron lo mejor que pudieron con trapos viejos que encontraron. Cuando Tomás regresó con los brazos llenos de ramas secas, Elena armó un fuego pequeño en la estufa. Para su alivio, el tiro de la chimenea todavía funcionaba, y el humo salía por donde debía, en lugar de llenar la cocina. Cocinó el arroz en una de las ollas oxidadas que había limpiado meticulosamente usando el agua de una botella que habían traído. Era arroz simple, sin sal, sin aceite, pero cuando estuvo listo, los 4 se sentaron en el piso alrededor de la olla y comieron con las manos, porque no habían encontrado cubiertos. «Está rico, abuela», dijo Lucía, aunque Elena sabía que el arroz sin nada era lo más insípido del mundo. «Gracias, mi amor», respondió Elena, sintiendo las lágrimas picar sus ojos. Estos niños merecían tanto más que esto. Merecían desayunos calientes, con huevos y pan dulce, merecían jugo de naranja y leche, merecían no tener que comer con las manos sentados en el piso de una casa abandonada. Después del desayuno escaso, Elena tomó una decisión. «Niños, necesitamos hacer de este lugar nuestro hogar, al menos por un tiempo. No sé cuánto tiempo estaremos aquí, pero mientras lo estemos, necesitamos que sea seguro y lo más cómodo posible». Pasaron el resto de la mañana limpiando. Tomás y Elena trabajaron en el espacio principal, barriendo años de suciedad, quitando telarañas, recogiendo escombros. Valeria se encargó de los cuartos pequeños, e incluso Lucía ayudó, recogiendo las hojas secas y poniéndolas en una pila afuera. Era trabajo duro, especialmente para Elena, cuyos pulmones pronto ardían por el polvo y el esfuerzo. Pero había algo terapéutico en el trabajo físico, en ver cómo el espacio se transformaba poco a poco de un lugar aterrador a algo que casi parecía habitable. Al mediodía, exhaustos pero satisfechos, se detuvieron a descansar. Elena abrió la última lata de frijoles y la calentó en la estufa. Dividió el contenido entre los 4, y junto con las tortillas duras fue su almuerzo. «Abuela», dijo Tomás mientras comían, «el pozo, ¿crees que todavía tenga agua?». Era una pregunta importante. El agua que habían traído casi se había acabado, y sin agua potable no podrían quedarse aquí. «Vamos a averiguarlo», respondió Elena cuando terminaron de comer. Se acercaron al pozo juntos. Era una estructura antigua de piedra, con un brocal de madera podrida. Elena se asomó con cuidado, y en el fondo, a lo que parecían ser muchos metros de profundidad, vio el reflejo de luz. Había agua, pero ¿cómo la sacamos?, preguntó Valeria. «No hay cubeta ni cuerda». Era cierto. El sistema de polea que alguna vez había estado ahí se había caído o lo habían robado hace mucho tiempo. Elena pensó un momento. Luego recordó algo. «Hay una cuerda vieja en el cobertizo. Vi cuando estuve ahí esta mañana. Y tenemos el bidón de plástico. Podemos atarlo y bajarlo». Tardaron casi 1 hora en preparar su sistema improvisado. La cuerda estaba en mal estado, algunos hilos rotos, pero era lo suficientemente fuerte. Ataron el bidón con varios nudos que Elena le enseñó a hacer a Tomás. Bajaron el bidón con cuidado.
Cuando tocó el agua, lo dejaron hundirse un poco y luego, con esfuerzo combinado, lo subieron. El bidón venía lleno hasta la mitad de agua clara y fría. ¡Lo logramos!, gritó Lucía, saltando de emoción. Elena probó el agua. Estaba fría y sabía limpia, aunque decidió que la hervirían antes de beberla para estar seguros. Pero era agua. Tenían agua. Pasaron el resto del día estableciendo su rutina. Trajeron más agua del pozo, llenando todas las botellas y envases que habían traído. Organizaron sus pocas pertenencias. Las bolsas de ropa las colgaron de clavos que encontraron en las paredes. La comida que les quedaba la guardaron en una caja en la cocina, lejos del alcance de cualquier ratón. Al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranjas y rosas, Elena reunió a los niños afuera de la casa. «Quiero que veamos el atardecer juntos», explicó, «para recordar que incluso en los días más difíciles, todavía hay belleza en el mundo». Se sentaron en el suelo, Elena con sus brazos alrededor de Valeria y Lucía, Tomás sentado cerca, sus rodillas contra su pecho. Miraron cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con colores que ningún artista podría replicar. «Mi papá solía decir que cada atardecer era un regalo», dijo Tomás en voz baja, hablando de su padre por primera vez en mucho tiempo. Decía que era la forma en que Dios nos recordaba que cada día es especial. «Tu papá era un hombre sabio», respondió Elena, sintiendo el nudo familiar en su garganta al pensar en su hijo. «Y tenía razón. Este atardecer es un regalo. Estamos vivos, estamos juntos y encontramos un lugar para refugiarnos. Son cosas por las que estar agradecidos». «Pero tengo hambre», dijo Lucía con su honestidad infantil, «y extraño mi cama, y extraño mi casa». Elena la abrazó más fuerte. «Lo sé, mi amor, yo también, pero vamos a estar bien. No sé cómo, no sé cuándo, pero vamos a estar bien». Mientras el cielo oscurecía, una luz brilló a lo lejos, en el camino de tierra que pasaba cerca de la propiedad. Era una camioneta vieja que avanzaba despacio. Elena sintió un momento de pánico. ¿Y si era la policía? ¿Y si Patricia había enviado a alguien a buscarlos? ¿Y si el dueño de esta propiedad los había descubierto? La camioneta se detuvo al borde del camino, justo donde el sendero roto llevaba hacia la casa. Elena se puso de pie, poniéndose instintivamente entre sus nietos y el vehículo. Un hombre bajó de la camioneta. Incluso en la luz menguante, Elena podía ver que era mayor, tal vez de su edad o un poco más. Usaba sombrero de vaquero y caminaba con la seguridad de alguien que conoce bien esta tierra. «Buenas tardes», llamó el hombre, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Vi humo saliendo de la chimenea esta mañana y luz anoche. ¿Hay alguien ahí?» Elena tragó saliva. Este era el momento. Tenía que responder. «Buenas tardes, señor». «Sí, estamos aquí, yo y mis 3 nietos». El hombre se quitó el sombrero, revelando cabello completamente blanco. Sus ojos, incluso en la distancia, parecían amables. «Esta es mi propiedad, la casa de mi familia. Puedo acercarme». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Este era el dueño. Los iba a echar. Después de todo, había sido demasiado bueno para ser verdad. «Sí, señor, por favor acérquese». El hombre caminó hacia ellos despacio, dándoles tiempo para no asustarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Elena pudo ver su rostro claramente. Tenía profundas arrugas, pero sus ojos azules tenían una calidez que inmediatamente la tranquilizó un poco. «Me llamo Alberto Salinas», se presentó. «Esta casa fue de mis abuelos. Lleva abandonada casi 20 años desde que murió mi madre. ¿Puedo preguntarle sus nombres y qué hacen aquí?» Elena respiró hondo. «Me llamo Elena Morales. Estos son mis nietos, Tomás, Valeria y Lucía». Los niños se habían agrupado detrás de ella, claramente asustados. «Señor Salinas, sé que estamos invadiendo su propiedad y pido perdón por eso, pero no teníamos a dónde más ir».
Y entonces, para su propia sorpresa, todo salió. La historia de Patricia, el engaño, la casa perdida, caminar sin rumbo hasta encontrar este lugar. Las palabras salieron en un torrente y con ellas vinieron las lágrimas que Elena había estado conteniendo desde ayer. Alberto Salinas escuchó en silencio, su rostro serio pero no enojado. Cuando Elena terminó, secándose las lágrimas con manos temblorosas, él se quedó callado un largo momento. «Permítame ver lo que han hecho con la casa», dijo finalmente. Elena asintió, temerosa pero sin otra opción. Lo guió adentro. Alberto caminó por el espacio principal, notando el piso barrido, las paredes donde habían quitado las telarañas. Entró a la cocina y vio la estufa limpia, el fuego todavía ardiendo bajo. Revisó los cuartos donde habían ordenado sus pocas pertenencias. Cuando salió de nuevo al espacio principal, su expresión era inescrutable. Elena esperó su sentencia, preparándose para escuchar que tenían que irse. «Esta casa», comenzó Alberto despacio, «lleva abandonada mucho tiempo. Mi madre fue la última en vivir aquí. Cuando murió, yo ya tenía mi propio rancho más al norte. Mis hermanos y yo nunca supimos qué hacer con este lugar. El techo está dañado, las ventanas rotas. Pensamos venderla, pero en este estado nadie la quería». Hizo una pausa, mirando alrededor. «Veo que la han limpiado. Veo que han hecho fuego en la estufa sin quemar la casa. Veo que han sacado agua del pozo». Elena asintió. «Tratamos de ser respetuosos con su propiedad, señor. Entendemos que tenemos que irnos. Solo le pedimos un par de días más, para que pueda encontrar algo, algún lugar». Alberto la miró con esos ojos azules penetrantes. ¿Su sobrina realmente llamó a todos los refugios? «Eso dijo», respondió Elena. «No sé si es verdad, pero Patricia es capaz de eso». «Ya veo». Alberto se pasó una mano por el rostro. «Señora Elena, tengo una propuesta. Este lugar necesita muchas reparaciones. Necesita un techo nuevo, ventanas, pintura, trabajo de plomería. Pero podría ser habitable de nuevo con el esfuerzo correcto». Elena no se atrevía a esperar, pero algo en su tono le decía que esto no era un desalojo. «Propongo esto», continuó Alberto. «Ustedes pueden quedarse aquí, sin renta. A cambio, ustedes mantienen el lugar, lo limpian, lo cuidan. Yo vendré a ayudar con las reparaciones grandes, traer materiales, arreglar el techo, poner ventanas nuevas. Pero el día a día, la limpieza, el mantenimiento, eso es su responsabilidad». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está diciendo que podemos quedarnos? «Estoy diciendo», aclaró Alberto, «que esta casa necesita gente que la cuide. Y ustedes claramente necesitan un hogar. Parece un arreglo que beneficia a ambos. ¿Qué dice?» Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud. «Sí, señor Salinas. Aceptamos. Muchas gracias. No sabe lo que esto significa para nosotros». Alberto asintió. «Bien, mañana vendré con algunas cosas. Comida, mantas mejores, herramientas, y empezaremos a hacer planes para las reparaciones». Miró a Tomás. «Muchacho, ¿sabes usar un martillo?» Tomás, sorprendido de ser incluido, asintió vigorosamente. «Sí, señor. Mi papá me enseñó antes de que muriera». «Bien, entonces serás mi ayudante», dijo Alberto con una media sonrisa. Luego miró a las niñas. «¿Y ustedes? Saben cuidar un huerto». Valeria y Lucía se miraron entre sí y luego asintieron, aunque claramente no estaban seguras. «Les enseñaré», prometió Alberto. «Esta tierra es buena cuando se le cuida. Pueden cultivar vegetales, tener gallinas tal vez, ser autosuficientes». Elena no podía hablar. La gratitud la ahogaba. Este hombre, este extraño que tenía todo el derecho de echarlos, en cambio, les estaba ofreciendo no solo refugio, sino esperanza, un futuro. ¿Por qué?
Logró preguntar finalmente, ¿por qué nos ayuda? Alberto se puso su sombrero de vuelta, preparándose para irse. ¿Por qué? Dijo simplemente, porque nadie merece dormir en la calle por culpa de un engaño. Porque esta casa ha estado vacía demasiado tiempo y las casas necesitan vida para no morirse. Y porque, su voz se suavizó, porque yo también fui engañado una vez por familia. Sé lo que se siente. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más, señora Elena. Mañana traeré los papeles. Un contrato de comodato legal. Así nadie podrá decir que están invadiendo. Y si su sobrina intenta algo, tendrá que enfrentarse a mí. Gracias, susurró Elena. Que Dios lo bendiga. Alberto simplemente asintió y caminó de regreso a su camioneta. Lo vieron partir, la luz de los faros desapareciendo en la distancia. Cuando el silencio regresó, los cuatro se quedaron parados en la entrada de la casa que ahora, milagrosamente, era su hogar. ¿Es real, abuela?, preguntó Valeria. ¿De verdad podemos quedarnos? Es real, mi amor, respondió Elena, todavía procesando todo. Dios escuchó nuestras oraciones. Esa noche, mientras se acurrucaban juntos bajo las mantas viejas, el ambiente era diferente. Todavía hacía frío, el colchón todavía era incómodo, pero había esperanza. Había un mañana prometedor. Abuela, dijo Tomás en la oscuridad, el señor Alberto es bueno. Sí, acordó Elena. Hay gente mala en el mundo, como Patricia, pero también hay gente buena, como el señor Alberto, y nosotros vamos a ser de los buenos. Vamos a demostrarle que su confianza en nosotros está bien puesta. ¿Promesa?, preguntó Lucía, su pregunta habitual. Promesa, respondieron los cuatro al unísono, y por primera vez en 2 días se durmieron con sonrisas en sus rostros. Alberto Salinas fue fiel a su palabra. Al día siguiente, su camioneta llegó cargada de provisiones. Traía sacos de arroz y frijoles, latas de verduras, pan fresco, leche, huevos, incluso algunas golosinas para los niños que hicieron que Lucía gritara de alegría. Pero no solo traía comida. Traía también mantas nuevas, platos y cubiertos, ollas sin oxidar, jabón, champú, toallas, cosas básicas pero esenciales que transformarían su estancia de supervivencia a vida. No quiero su agradecimiento, dijo, cuando Elena trató de expresar su gratitud una y otra vez. Quiero su trabajo. Esta casa no se va a reparar sola. Y así comenzó una nueva rutina. Cada mañana, Elena y los niños se levantaban con el sol. Tomás trabajaba junto a Alberto cuando éste venía, aprendiendo a reparar el techo, a cambiar vidrios rotos, a reforzar vigas. El niño absorbía cada lección como una esponja, sus manos pequeñas volviéndose más callosas, pero también más hábiles. Valeria y Elena se encargaban del interior. Limpiaron cada rincón de la casa, fregaron los pisos hasta que la madera vieja brilló de nuevo. Cosieron cortinas con telas viejas que Alberto les trajo. Pintaron las paredes con pintura donada por la ferretería del pueblo cuando Alberto les contó la historia. Lucía tenía el trabajo más importante de todos, según Alberto. Era la supervisora de moral. Su trabajo era mantener a todos alegres, y lo hacía cantando canciones que había aprendido en el preescolar, contando chistes malos que hacían reír a todos de todos modos, y repartiendo abrazos cuando alguien se veía cansado. Alberto también cumplió su promesa sobre el huerto. En un fin de semana, él y Tomás limpiaron un pedazo grande de tierra, quitaron las hierbas malas, prepararon el suelo. Trajeron semillas y le enseñaron a Valeria y Elena a plantarlas en filas ordenadas. En unos meses, explicó Alberto mientras trabajaban, tendrán tomates, chiles, lechugas, zanahorias. No tendrán que depender tanto de comprar comida. La tierra provee si uno la cuida. También cumplió su promesa sobre las gallinas. Un día llegó con una jaula de madera en la parte trasera de su camioneta. Adentro había 5 gallinas ponedoras cacareando ruidosamente.
Son suyas, anunció. Tómenlas como regalo de bienvenida. Les darán huevos frescos cada día. Valeria y Lucía se enamoraron inmediatamente de las gallinas. Las bautizaron con nombres de princesas: Rosa, Bella, Cenicienta, Jazmín y Blancanieves. Construyeron un corral con ayuda de Tomás y Alberto y se tomaron muy en serio la responsabilidad de alimentarlas y recoger los huevos. El primer huevo que encontraron fue una celebración. Elena lo cocinó revuelto y lo dividió entre los 4, cada uno probando el fruto de su nuevo hogar. Pasaron las semanas y la casa se transformaba. El techo ya no goteaba. Las ventanas tenían vidrios nuevos. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave que hacía que todo se viera más alegre. Tenían una cocina funcional con la estufa de leña que Elena había aprendido a manejar como experta. Habían convertido uno de los cuartos pequeños en el dormitorio de los niños. Alberto había traído 3 colchones usados pero limpios de una tienda que estaba cerrando. Valeria había cosido sábanas con telas donadas. Era simple, pero era de ellos. El otro cuarto era de Elena. Era pequeño, apenas cabía su colchón y una silla vieja, pero era su espacio privado. Había colgado la fotografía de Roberto y Sofía en la pared, y cada noche antes de dormir les hablaba. «Lo estamos logrando», les decía a las fotografías. «Los niños están seguros, están creciendo fuertes. Tomás está aprendiendo tanto. Valeria es tan responsable que a veces me asusta. Y Lucía. Lucía está recuperando su risa. Creo que estarían orgullosos. Pero no todo era fácil. Había días malos también. Días donde el dolor de la artritis de Elena era tan fuerte que apenas podía levantarse de la cama. Días donde Tomás tenía pesadillas sobre Patricia y despertaba llorando. Días donde Valeria, tratando de ser tan fuerte, se quebraba y admitía cuánto extrañaba a su mamá. Días donde Lucía preguntaba cuándo podían volver a su casa real, sin entender completamente que esto ahora era su casa real. En esos días difíciles, se apoyaban unos a otros. Elena les contaba historias de cuando ella era joven, cuando el mundo era diferente, pero los problemas eran los mismos. Tomás les leía en voz alta de los libros que Alberto traía de la biblioteca del pueblo. Valeria cocinaba las recetas simples que su abuela le había enseñado, y Lucía simplemente los abrazaba, porque a veces un abrazo dice más que 1000 palabras. Alberto también se convirtió en más que solo el dueño de la casa, se convirtió en familia. Venía al menos 3 veces a la semana, siempre con alguna excusa. Traía herramientas que ya no necesitaba, comida que había comprado de más, ropa que ya no le quedaba, aunque claramente era nueva y del tamaño de los niños. Le enseñó a Tomás no solo a reparar cosas, sino a ser hombre, a ser responsable sin perder la alegría, a ser fuerte sin ser duro, a proteger sin controlar. A Valeria le enseñó sobre las plantas, sobre cómo cada semilla era una promesa de futuro. Le enseñó paciencia, porque las plantas no crecen por apuro, sino en su propio tiempo. A Lucía simplemente le dio amor. La ponía sobre sus hombros y caminaba por el terreno, mostrándole pájaros y flores, escuchando sus historias interminables sobre Osito y sus aventuras. Y a Elena le dio lo que más necesitaba: respeto. Nunca la trató como una vieja inútil o como una carga. La consultaba sobre decisiones de la casa, valoraba su opinión, reconocía su fuerza. «¿Sabe, señora Elena?», le dijo una tarde mientras tomaban café en el pequeño porche que habían construido juntos. «Esta casa está más viva ahora que en los últimos 20 años. Mi madre estaría feliz de ver niños corriendo de nuevo, de escuchar risas». «Nosotros somos los que estamos agradecidos», respondió Elena. «Usted nos salvó». Alberto negó con la cabeza. «No, señora, ustedes se salvaron solos. Yo solo les di un lugar donde hacerlo». 3 meses después de haber llegado a la casa abandonada, algo extraordinario sucedió. Alberto llegó una mañana con una mujer joven vestida formalmente.
Se presentó como licenciada Ramírez, abogada. Elena sintió pánico inmediato. ¿Había pasado algo? ¿Venía a echarlos después de todo? No se preocupe, dijo Alberto rápidamente viendo su expresión. Es buenas noticias, o al menos eso creo. Se sentaron todos en la mesa de la cocina, la mesa que Alberto había traído para reemplazar la vieja rota. La licenciada sacó una carpeta de su maletín. Señora Morales, comenzó, el señor Salinas me contrató para investigar el caso de su casa, la que perdió por el fraude de su sobrina Patricia. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. No había pensado en Patricia en semanas, había tratado de dejar ese dolor atrás. Descubrimos, continuó la abogada, que los documentos que usted firmó son inválidos. Patricia falsificó la firma de un notario que había fallecido 2 años antes. Es un delito grave. Hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público y también una demanda civil para recuperar la propiedad. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa, explicó la licenciada con una sonrisa, que hay una muy buena probabilidad de que recupere su casa. Patricia está siendo investigada por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Si es encontrada culpable, podría ir a prisión y definitivamente tendrá que devolver la propiedad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Pero yo no tengo dinero para pagar un abogado. Ya está pagado, dijo Alberto simplemente. Considérelo otro regalo de bienvenida. Elena lo miró, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Este hombre, que no les debía nada, que ya les había dado tanto, ahora estaba pagando por su justicia. No puedo aceptar, logró decir finalmente. Ya ha hecho demasiado. Puede y va a aceptar, respondió Alberto firmemente, porque lo que Patricia hizo fue un crimen, y los crímenes deben castigarse. Y porque su voz se suavizó, porque nadie debería salirse con la suya después de lastimar a una familia. El proceso legal tomó meses. Hubo audiencias, declaraciones, papeleo interminable. Elena tuvo que enfrentar a Patricia en la corte, ver su rostro lleno de odio y resentimiento. Patricia había mentido, había llorado, había tratado de hacer ver a Elena como senil y manipuladora, pero la evidencia era clara. Los documentos eran falsos. El notario estaba muerto cuando supuestamente certificó la firma. Patricia no tenía defensa real. El juez fue severo en su sentencia. Patricia fue declarada culpable de fraude y falsificación. Fue sentenciada a 3 años de prisión. La casa fue devuelta legalmente a Elena. Cuando la licenciada le entregó las llaves de su antigua casa, Elena las sostuvo en sus manos temblando. Estas llaves representaban justicia, representaban vindicación, pero sorprendentemente no sintió la alegría que esperaba. Esa noche, después de que Alberto y la abogada se fueron, Elena reunió a los niños. «Tengo que contarles algo importante», comenzó. Los 3 la miraron con sus rostros serios, esperando. «Recuperé la casa, nuestra antigua casa. Es legalmente nuestra de nuevo». Hubo un silencio largo. Finalmente, Tomás habló. «¿Eso significa que tenemos que irnos de aquí?» Elena miró alrededor de la cocina que habían restaurado juntos, las paredes que habían pintado, la mesa donde comían cada día. «No lo sé», admitió. «La casa vieja es más grande, está en la ciudad, cerca de su escuela. Pero esta es nuestra casa ahora», dijo Valeria con voz pequeña. «Aquí hicimos el huerto, aquí están las gallinas, aquí está el señor Alberto, y aquí fuimos felices después de estar tristes», añadió Lucía con esa sabiduría simple de los niños. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos de nuevo. Estos niños, que habían perdido tanto, habían encontrado hogar no en las paredes de una casa más bonita, sino en este lugar que habían construido con sus propias manos. Esa noche no durmió, pensando en la decisión que tenía que tomar. Por la mañana, llamó a Alberto. «Quiero hablar con usted sobre algo importante», le dijo.
Alberto llegó esa tarde. Se sentaron en el porche mientras el sol se ponía, pintando el cielo de rosas y dorados. «Recuperé mi casa vieja», comenzó Elena. «Lo sé», respondió Alberto. «Me alegro por ustedes. Pero», continuó Elena, eligiendo sus palabras con cuidado, «no quiero volver allí. Esa casa tiene demasiados recuerdos tristes. Aquí, en esta casa, encontramos esperanza de nuevo. Encontramos paz». Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Quiero proponerle algo, señor Alberto. Quiero vender mi casa vieja. Con ese dinero quiero comprarle esta casa, a precio justo, con todo legal y documentado». Alberto la miró sorprendido. «Señora Elena, no tiene que hacer eso. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran». «Lo sé», respondió Elena, «pero quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Esta casa es nuestro hogar ahora, y quiero que sea realmente nuestro hogar, legal y completamente. Los niños necesitan seguridad, necesitan saber que nadie puede quitarnos esto». Alberto se quedó callado un largo momento, mirando hacia el horizonte. Finalmente asintió. «Si eso es lo que quiere, entonces hablaremos con la licenciada. Lo haremos todo correcto». Y así se hizo. La casa vieja se vendió por un buen precio. Con ese dinero, Elena compró formalmente la casa y el terreno a Alberto a un precio más que justo. Quedaba suficiente dinero para establecer un fondo para la educación universitaria de los niños, algo que le habría dado gusto a Mariana. Los papeles se firmaron, esta vez con Elena leyendo cada línea, entendiendo cada palabra, aunque tuviera que usar lentes de aumento y tomara horas. Nunca más volvería a firmar nada a ciegas. Cuando tuvo la escritura en sus manos con su nombre como propietaria única, Elena lloró, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de cierre, de justicia, de nuevo comienzo. Pasó un año. La casa ya no parecía abandonada en absoluto. Las paredes amarillas brillaban bajo el sol. El techo era sólido, sin goteras. Las ventanas estaban limpias y completas. El porche que habían construido tenía 2 mecedoras donde Elena y Alberto se sentaban a tomar café las tardes que él visitaba. El huerto florecía. Tenían tomates rojos y jugosos, chiles que hacían llorar, lechugas crujientes y zanahorias dulces. Valeria había descubierto que tenía mano para las plantas. Todo lo que tocaba crecía fuerte y sano. Las 5 gallinas se habían convertido en 12. Los huevos que no comían, Tomás los vendía en el pueblo, junto con los vegetales extra del huerto. El dinero que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de café, orgulloso de contribuir a la familia. Lucía había comenzado 1er grado en la escuela del pueblo. Ya no preguntaba por la casa vieja. Para ella, esta era y siempre había sido su hogar. Osito todavía era su compañero constante, pero ahora estaba más gastado del uso que del abandono. Tomás, ahora con 12 años, se había convertido en el joven que Alberto estaba moldeando. Sabía usar todas las herramientas, podía reparar casi cualquier cosa, pero más que eso, había aprendido responsabilidad y orgullo por el trabajo bien hecho. Ya no era el niño asustado que había sido echado de su casa. Era un joven con propósito y esperanza. Valeria, con 10 años, seguía siendo la pequeña madre del grupo, pero ahora también tenía tiempo para ser niña. Tenía amigas en la escuela, jugaba y reía sin la constante preocupación en sus ojos. Todavía era responsable, pero había aprendido que no tenía que cargar con todo el peso del mundo. Elena, a sus 68 años, estaba más sana que en mucho tiempo. El trabajo físico en el huerto y la casa había fortalecido su cuerpo. El dolor de la artritis todavía estaba ahí, pero era manejable. Y su corazón, que había sido tan lastimado por la traición, había sanado. Había aprendido a perdonar, no por Patricia, sino por ella misma, para no cargar más ese peso. Alberto se había convertido en parte inseparable de su familia. Los niños lo llamaban Abuelo Alberto ahora,
y él respondía con cariño a ese título no ganado por sangre sino por amor. Comía con ellos al menos 3 veces a la semana. Les había enseñado sobre las estrellas, sobre el ciclo de las estaciones, sobre cómo leer el tiempo en las nubes. Un día, mientras Elena y Alberto tomaban café en el porche, él le dijo algo que había estado pensando. «Sabe, señora Elena, he estado solo mucho tiempo. Desde que mi esposa murió hace 15 años, mi casa ha estado vacía. No tengo hijos, no tengo nietos. He estado pensando». Se detuvo, como si no estuviera seguro de continuar. «¿Qué ha estado pensando, Alberto?», preguntó Elena suavemente. En algún momento en el último año habían dejado de usar el señor y señora entre ellos. «He estado pensando que tal vez no es bueno para un viejo estar solo y que esta familia podría tal vez, si quisieran, dejarme ser parte oficial de ella». Elena lo miró con ojos que empezaban a humedecerse. «Alberto Salinas, me está pidiendo lo que creo que me está pidiendo». Alberto se sonrojó, algo cómico de ver en un hombre de 70 años. «Supongo que sí, no de la manera tradicional, no a nuestra edad, pero me gustaría ser su compañero, su familia». Oficialmente, Elena sintió calidez extenderse por su pecho. Este hombre bueno, este hombre que les había salvado cuando más lo necesitaban, estaba ofreciendo su corazón. «Me gustaría eso también», respondió suavemente. «Me gustaría mucho». No hubo propuesta formal, no hubo anillo. Pero hubo un entendimiento, un compromiso entre 2 almas viejas que habían encontrado consuelo y compañía en medio de las ruinas. Cuando les contaron a los niños, hubo una explosión de alegría. Tomás estrechó la mano de Alberto formalmente, hombre a hombre. Valeria lloró lágrimas felices. Y Lucía simplemente dijo: «¿Eso significa que ahora tienes un abuelito de verdad?». Y cuando Elena asintió, la niña se lanzó a los brazos de Alberto con un abrazo que casi lo tumbó. No se casaron en el sentido tradicional. A su edad les parecía innecesario. Pero Alberto vendió su rancho y se mudó a la Casa Amarilla. Su presencia la completó. Trajo sus propios muebles, sus fotos, sus recuerdos, y ellos se mezclaron con los de Elena, creando una nueva historia familiar. 2 años después del día en que fueron echados de su casa, la familia estaba completa. Elena y Alberto se sentaban en el porche todas las tardes, tomados de la mano, viendo cómo el sol se ponía mientras Tomás trabajaba en el huerto. Valeria alimentaba a las gallinas, que ahora eran 20, y Lucía jugaba con el perro que Alberto había traído como regalo de cumpleaños. «¿Quién hubiera pensado?», dijo Elena una de esas tardes, «que de algo tan terrible como lo que Patricia hizo, vendría algo tan hermoso». «Dios trabaja de formas misteriosas», respondió Alberto, apretando su mano. «Sí», acordó Elena, mirando a sus nietos sanos y felices, mirando la casa que habían reconstruido con sus propias manos, mirando al hombre que había traído luz de vuelta a su vida. «Sí, así es. En esa misma ciudad, en una prisión de mujeres, Patricia cumplía su sentencia. Había tenido mucho tiempo para pensar en sus acciones, en la codicia que la había cegado. Pero el arrepentimiento, si es que llegaba alguna vez, llegaba demasiado tarde. La historia de su traición se había esparcido por el vecindario. Nadie quería asociarse con ella. Su esposo la había dejado, sus amigos la habían abandonado. Había ganado dinero temporalmente, pero había perdido todo lo que realmente importaba. Mientras tanto, Elena y su familia prosperaban. No en riqueza material, nunca serían ricos, pero en amor, en paz, en propósito, eran más ricos que cualquier millonario. Tomás eventualmente iría a la universidad para estudiar arquitectura, inspirado por todo lo que había aprendido reconstruyendo su hogar. Valeria estudiaría agronomía, continuando su amor por hacer crecer cosas. Lucía, todavía joven, tenía todo un futuro por delante, pero ya mostraba talento para el arte,
llenando cuadernos con dibujos de su familia, de la casa amarilla, del huerto. Elena vivió para ver a sus nietos graduarse de la universidad. Vivió para ver a Tomás casarse con una muchacha dulce del pueblo. Vivió para cargar a su primer bisnieto. Y cuando finalmente cerró sus ojos por última vez a los 83 años, lo hizo en su cama, en su casa, rodeada de amor. Alberto le siguió 2 años después, su corazón finalmente rendido después de una vida larga y buena. Los dos fueron enterrados juntos en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un árbol que daba sombra fresca, sus lápidas lado a lado. En sus lápidas no decía mucho, solo sus nombres, sus fechas y una frase simple que Tomás había elegido. Encontraron hogar en el amor. La casa amarilla pasó a ser de Tomás, Valeria y Lucía. Ellos la mantuvieron, la cuidaron, continuaron el huerto y las gallinas. Cuando Tomás tuvo hijos, los llevaba ahí los fines de semana. Les contaba la historia de cómo su abuela había sido traicionada, cómo habían perdido todo, cómo habían encontrado esta casa abandonada. Y ahí fue donde aprendimos. Les decía a sus hijos, mientras se sentaba en el mismo porche donde Elena y Alberto habían pasado tantas tardes, que un hogar no es un edificio, es amor, es familia. Es el lugar donde te sientes seguro y querido, sin importar si las paredes son perfectas o si alguna vez fue una ruina. Los niños escuchaban con ojos grandes, tocando las paredes amarillas como si fueran sagradas, y en cierto sentido lo eran. Eran un testimonio de resiliencia, de esperanza, de la capacidad humana de tomar algo roto y hacerlo hermoso de nuevo. La historia de Elena Morales se convirtió en leyenda local. La gente hablaba de ella en el pueblo, de la abuela que fue traicionada, pero que nunca se rindió, del hombre bueno que le dio una segunda oportunidad, del amor que floreció en el lugar más inesperado. Y cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de esos colores imposibles, si uno miraba hacia la casa amarilla en la colina, casi se podía ver 2 figuras sentadas en el porche, tomadas de la mano, viendo cómo el día se despedía. Porque el amor verdadero, el tipo de amor que Elena y su familia habían construido, no muere. Vive en las paredes de una casa reconstruida, en las risas de los nietos y bisnietos, en las historias contadas una y otra vez. Vive en la memoria de aquellos que lo presenciaron y en los corazones de aquellos que lo experimentaron. Y así, lo que comenzó como la peor traición, como el momento más oscuro, se transformó en la historia más hermosa de amor, redención y familia que el pueblo jamás había conocido. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrar una forma de brillar. Y no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te contaremos otra historia que te llegará al alma. Porque todos merecemos recordar que el amor y la bondad todavía existen en este mundo. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu camino como bendijo el de Elena.